¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. ¿Cómo están? Bienvenidos, buen mediodía para todos aquí en Trabajo Argentino. Una vez más nos vamos a ocupar de cómo están los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina. Y hoy el tema que nos ocupa es la salud. Ustedes saben que hace unas semanas comenzó a debatirse en el Congreso de la Nación la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud, la ACNET, un término con el que vamos a tener que empezar a familiarizarnos porque es lo que se viene en materia de salud en nuestro país, las novedades por lo pronto que van a venir desde el Congreso de la Nación, comenzó a debatirse en la Cámara de Senadores. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, porque el 10% del PBI se invierte en salud y la mitad de eso va a tecnología sanitaria. ¿Qué es la ACNET y para qué sirve? De eso nos vamos a enterar en este programa. Y la salud tiene su propia inflación, además. Un estudio publicado por la Universidad de Avellaneda dice que, por un lado, la inflación general acumulada en el 2017 fue del 25%, pero eso en salud supera el 27% de aumento de la inflación en este rubro en particular. En el país, 20 laboratorios concentran el 80% de la producción de medicamentos. Y desde noviembre del 2015 hasta febrero del 2018, el aumento promedio de los remedios fue del 110%. Este es el panorama con el que recibimos a Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas y director general del muy prestigioso y querido CEMIC. Además, ¿cómo te va, Hugo? Muy bien, muchas gracias, Agustina, por invitarme. Gracias por venir. A vos. ¿Cómo está el sistema de salud? El sistema de salud está pasando uno de sus momentos más críticos en virtud de que, como vos decías recién, los costos de la salud son costos crecientes, muchas veces influidos por nosotros mismos, porque en la medida en que nosotros hacemos las cosas medianamente bien, que es tener diagnósticos oportunos y tratamientos precoces, la gente vive mejor, vive más, y eso también hace que se produzca un encarecimiento del costo de la salud a lo largo del tiempo. Es cierto que el costo de vida en la República Argentina ha sido alto durante todos estos últimos años, particularmente ahora estamos viendo con una inflación en expectativa de más o menos el 30%, la noticia es que el costo de salud va a subir mucho más que eso. Yo creo que va a subir mucho más que eso todavía. Sí, yo creo que todavía ese número es un número conservador. ¿Y por qué, Hugo? Mira, primero que la inflación médica está vinculada con distintos factores. Uno de ellos es el envejecimiento poblacional, otro es el advenimiento de nuevas tecnologías que nunca son, en sustitución de la anterior, menos costosas que la anterior. Siempre son más costosas. Es cierto que agregan valor, pero nunca son como en otras industrias, que uno incorpora una nueva tecnología y hace que sea más eficiente. Claro. Esto en este caso muchas veces se complementan con tecnologías anteriores y que difícilmente sustituyen. Para tener una idea, en el mundo esto es lo mismo, no es distinto. El costo de salud en los países desarrollados aumenta el 100%, el 200% por encima del costo de vida. Es cierto que el costo de vida en otros países es 2%, 3%. Estamos hablando de costos de vida mucho más acotados. Entonces tenés la inflación que es del país, más la inflación del costo de vida, que es siempre mucho mayor la inflación sanitaria que la del costo de vida. En la República Argentina, medidos una serie de 15 años, el costo de salud superó el costo de vida por un 30%. O sea que si nosotros pensáramos que en la República Argentina esto se va a dar un año más,
estaríamos pensando de que si la inflación va a ser 30, el costo de vida va a estar más cerca de 40 que de 30. Para la salud, Para claro. la salud. El costo de salud va a ser un poquitito más, más alto. ¿Cómo se puede manejar una situación como esta? Se hacen lo que tiene que ver con las buenas prácticas, porque el costo no va a bajar nunca, va a seguir siempre creciente. Es un problema universal. Claro, claro, decís esto ocurre en todo el mundo. En todo el mundo. Y además, entonces, ¿cuál sería la manera de encontrar un diferencial? encontrar las maneras de hacer las prácticas de la manera más eficiente. Vos hablabas de la ACNET, de la Agencia de Evaluación de Tecnologías. Sí, La que es ACNET, una novedad que se está debatiendo en el Congreso. Explícanos para que lo conozcamos. ¿Qué es? ¿De qué se trata este proyecto? La ACNET es una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. Yo te voy a dar un pequeño ejemplo que tiene que ver de hace 20 años atrás, o sea, no es de hoy. Hace 20 años atrás en nuestra organización teníamos un médico, uno de los tantos médicos muy prestigiosos, que estábamos discutiendo sobre, en ese momento, medicina basada en la evidencia, ¿no? Entonces todos discutían sobre si era útil, no era útil. Entonces le preguntamos a él, que era alguien muy respetado, y le dijimos, mire, ¿usted qué opina sobre la medicina basada en la evidencia? Él nos miró seriamente y nos dijo, ¿medicina basada en la evidencia? ¿Hay otra? Entonces, ¿esto qué tiene que ver la agencia? La agencia viene a poner ciertas cosas en su lugar, porque sin eficiencia, con recursos escasos, están mal distribuyendo esos recursos y alguien se queda con una cuestión de costo de oportunidad sin recibir la atención que corresponde. Después genera una situación de equidad, porque hay como una puja de intereses intersectoriales en el sistema de salud. El sistema de salud no es un mercado perfecto. Esto no es comprar un electrodoméstico o una decisión que es voluntaria y uno puede elegir qué comprar o qué no comprar. Sí, sí, sí. Acá, si uno se enferma no le queda más remedio. No le queda más remedio. Pero además hay alguien que le dice qué tiene que hacer, que es su médico. Claro. Entonces, si el paciente deposita en el médico esa confianza. La confianza y en teoría en el sistema. Por esa razón, el sistema tiene que ser un sistema muy eficiente, porque si no los recursos se dispersan. Tiene que haber buenas prácticas, o sea, protocolos de prácticas clínicas muy validados, que eso de hecho lo hay, y además cuando hay incorporación de tecnología, tiene que haber una evaluación de ellas para ver si se incorporan, a quién se debe aplicar esa tecnología y bajo qué condiciones económicas también se tienen que incorporar las mismas. Para eso sirve esta agencia, digamos, lo que vendría es a regular cómo la tecnología se va incorporando a los sistemas de salud. Es cierto, ese es el modelo. Bien, ¿y esto para qué le serviría al paciente? Bueno, el paciente lo que le garantizaría es que va a recibir el tratamiento adecuado para su enfermedad, avalado por la ciencia médica y avalado por mucha documentación que está, digamos, cuando uno está en estas discusiones, no está discutiendo cosas que son del día a día, que ya están probadas. Estamos discutiendo de tecnologías, tanto diagnósticas como de tratamiento, incluso los farmacéuticos, que están en etapa experimental o que se están incorporando a la buena práctica médica o a la práctica médica. Por esa razón deben ser evaluados, porque si no, ya estarían o aprobados o descartados. Perfecto. Por ese motivo, el paciente tiene un beneficio que es no va a recibir, no debería recibir, ningún tratamiento que no sea el adecuado para su enfermedad en el estadio que la enfermedad tiene. Y cuando haces esta aclaración, digamos, de las cosas que no han sido probadas ya, ¿cuáles son las tecnologías, para poder poner un ejemplo, de las que se va a ocupar esta agencia si es que se crea? Tanto farmacológicas, tratamientos por ejemplo, algún remedio para algo que todavía no se está usando. Un remedio que al día de hoy está en etapa experimental o está terminando sus fases de investigación, ese tratamiento, hay veces se indican tratamientos que se llaman off-label, que todavía no tienen la evidencia completa, pero que se utilizan en recursos extremos sobre un paciente. Bueno, esto van a tener que analizarlo y van a tener que decidir si se incorpora y bajo qué condiciones. Hay un beneficio adicional que no es del paciente, sino que es del sistema sanitario, porque nosotros entendemos que el sistema de salud es un modelo, aunque sea privado, de la seguridad social o el público,
todo tiene una base solidaria. Entonces, cuando uno incorpora las prestaciones que están avaladas y que son las necesarias para la atención de un paciente y que le van a dar resultado, está tomando una decisión de mejor, primero de eficiencia, después de solidaridad y después además de ética, porque es inético el mal uso de los recursos, por otra parte. Claro, claro. Hugo, mira, te propongo que compartamos lo que dijo en las últimas horas Rubén Torres, es el rector de la Universidad iSalud. Y él dijo, sobre la comisión asesora de la ACNET, cree necesario que tenga el mayor número de actores posibles. No está la industria y creo que debería estar, lo mismo que las obras sociales, las prepagas, para darle mayor transparencia, la mayor transparencia posible a la creación de esta agencia. Y esto lo traigo porque quiero preguntarte, Hugo, ¿cómo te parece que debería estar integrada esta agencia? ¿Por quiénes? Claro, yo creo que la agencia tiene que tener dos componentes bien definidos. Un componente de consulta, que la consulta puede ser amplia y genérica, los participantes, los actores, los financiadores, los prestadores del sistema, y otro que es un componente eminentemente técnico. Ese sería el directorio, digamos, de la agencia, la que lo va a conducir, más allá de un organismo de consulta. Que la consulta es consulta, no necesariamente es vinculante, porque uno escucha las voces de todos y toma sus inquietudes y después hay que contrastarlo contra la evidencia. Y para la evidencia, el que tiene que conducir eso tiene que ser eminentemente técnico. Mi sugerencia, que es la que creo que es la compartida por la gran mayoría, es que los cargos del directorio, que es un organismo, va a ser un organismo público, sean cargos elegidos por concurso, no políticos. Esto tiene que ser claro. ¿No designados por el Ministerio de Salud, el Poder Ejecutivo? No, puede ser a propuesta pero tiene que someterse a un concurso para que los que van ahí, primero sean los mejores desde el punto de vista del conocimiento, del desarrollo de esta actividad. Que hay gente valiosísima, sí, claro. Son la gente que hizo la formación en evaluación de tecnologías sanitarias. Pero por otro lado, tiene que tener nulo conflicto de interés. Claro. Porque si no, no vamos a poder descansar en las decisiones que hacen ellos. Yo te puedo, digamos, hace algunos años estuvimos viendo cómo funcionaba la Agencia de Evaluación de Tecnología de Cataluña, que se llama APOS. Sé que en Francia también hay, por ejemplo, ¿no? La Agencia de Evaluación Europea, el NICE en Inglaterra, la de Canadá, son agencias muy prestigiosas y muy respetadas. Entonces yo le preguntaba a quien había sido el fundador de la Agencia de Evaluación de Tecnología de Cataluña y que ahora era el subsecretario de Salud de Cataluña. O sea, había dejado esa función y había pasado a una función de mayor complejidad. Le decía, bueno, la agencia tiene decisiones técnicas vinculantes para los poderes. Y me dijo, no hace falta, de ninguna manera son vinculantes, porque acá entendemos que los poderes son independientes, lo cual es un buen principio, ¿no? Democrático. Sí. Muy democrático. Y me dijo, pero además, por otra parte, ¿a quién se le puede ocurrir que nuestra agencia va a fallar lo que no corresponde? ¿Quién va a opinar en contra de la agencia? Pero está bien, Hugo, que acá se nos ocurra. Sí, es que estamos... Bueno, yo me resisto a tratar de pensar un país que se va a quedar en la mediocridad y no va a mejorar. No, está bien, lo que digo es... Tenemos todos nosotros una respuesta como de prevención ante el equilibrio del poder. Si alguien va a tener el poder y lo va a manejar de forma discrecional. Lo que trataba de decir es, en una sociedad formada por seres humanos, no importa de qué país provengan, en realidad está bien que ante la creación de un organismo como esta posibilidad de que los intereses se pongan en juego de un modo que no corresponde, no se cree de una manera ingenua. No, respecto a esa posibilidad, ¿no? Hay que armarlo de esa forma para que uno se quede tranquilo de que funciona adecuadamente, claro. Pero si uno le da la transparencia de un proceso de selección con un modelo de concurso donde la gente se tenga que exponer ante la opinión pública, no solamente su currículum, sino su pasado, su historia, y que demuestre que no tiene conflictos de intereses, yo creo que nosotros vamos a ir avanzando hacia un modelo virtuoso. Podrá fallar, pero todos los modelos pueden fallar. Claro, claro. Hugo, y esto decíamos, ya me contaste qué te parece que le trae como beneficioso a los pacientes.
¿qué beneficios podría traer su creación para las prepagas y para las obras sociales? Yo creo que tienen un beneficio muy grande ellos. Hoy en este momento no hay un marco normativo adecuado. Entonces hay un montón de ingresos de coberturas de dudosa evidencia. Y esto hace... A ver, un paciente que va a una obra social y le indican un tratamiento y que la obra social es muy costoso para esa obra social sostenerlo y que no está muy claro si efectivamente es lo que necesita. Sí, tiene baja evidencia o nula evidencia. Okay. Cuando esto está asociado al modelo de la medida cautelar, que cuando sucede una cosa como esta, hay alguien que sufre seguramente, porque digamos, ningún paciente que le hace una indicación de un medicamento o un tratamiento de alto costo está simulando. Sí, tiene ganas de ir a pedir un medicamento oncológico. Eso no hay ninguna duda. Sí, claro. Ahora, se encuentra el juez con un paciente que sufre y una indicación médica que a lo mejor no es ni de un especialista de la especialidad o de la enfermedad que se está tratando. Entonces, ante la duda, lo que se produce es una situación crítica en la cual el juez tiene que tomar una decisión. ¿Suele proteger al más débil? Ante esa situación, protege como corresponde, que en realidad, con la menor información, con la información que tiene, protege al más débil, ante la duda. Ahora la agencia le va a dar al juez una herramienta. Y vuelvo a decir, la agencia no le debe decir al juez qué es lo que tiene que hacer, sino le va a decir al juez, ante esta circunstancia, este tratamiento, este medicamento, tiene una evidencia alta o tiene una evidencia baja, y con lo cual él va a poder tomar una decisión fundamentada en la ciencia. De esta manera, hay un montón de gasto innecesario que se va a poder evitar, incluyendo el gasto judicial, porque todo esto judicializado tiene costos jurídicos. Y costos para el paciente, de tiempo, de complejidad. El no llegar oportunamente a un tratamiento tiene un costo muy alto, porque se va a gastar el dinero y se va a demorar, si es adecuado, el tratamiento de la enfermedad. Entonces tiene un costo de la salud, en la salud del paciente. Claro. Hugo, mira, otro de los testimonios que quiero que compartamos, en este caso de Rodrigo Sánchez Almeida, es el presidente de la Asociación de Clínicas Sanitarias, Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario. Definitivamente la suba del dólar afecta muchísimo a los prestadores, porque la mayoría de los insumos, medicamentos descartables, suturas quirúrgicas, guantes, jeringas, camas eléctricas, y casi toda nuestra aparatología es importada. ¿Esto es así? ¿Les pasa a todos en todo el país? Sí, es una realidad incontrastable. La mayoría de los medicamentos o tienen componentes importados o son importados. La tecnología diagnóstica o es importada o tiene componentes importados. Yo diría que la estructura del costo sanatorial, por lo menos entre un 25 y un 30% está afectada por el dólar. Con lo cual la última evaluación afectó mucho. Enormemente el sistema de salud. Pensar que el dólar en el último periodo aumentó más del 50%, eso pega directamente en la estructura de costo sanatorial y asistencial cuando tiene que ver con la indicación de fármacos también, ¿no? Porque puede ser que no lo pague el sanatorio, pero lo pague el financiador, la obra social o la prepaga. O sea, eso tiene un impacto directo. Digamos, es así. Hay que saber que impacta de esa manera y hay que buscarle la forma de que ese impacto sea menor. Porque yo digo, la política económica del país nosotros no la podemos manejar. Por supuesto, claro. Lo que tenemos que pensar es que, bueno, a lo mejor habría formas de evitar cargar de impuestos a la incorporación de bienes de este tipo o incluso de los medicamentos. Muchos de ellos están con impuestos internos que podrían ser evitados. O sea, ¿Y esto ustedes lo plantean, Hugo? Sí, al Estado, digo. Sí, lo hemos planteado en muchas oportunidades con poco éxito hasta ahora. ¿Por qué? Porque el Estado, como tiene tanto problema para cubrir sus propios déficits, no quiere retasear en los impuestos que ya está cobrando y que además el sistema sanitario es un sistema bastante transparente, entonces cobra en forma segura. Nosotros somos, por ejemplo, agentes de retención de muchos impuestos, estamos muy transparentados, entonces
dejar de percibir los impuestos del sector, yo creo que tiene un efecto para el Estado importante, aunque creo que debería pensar en hacer algún tipo de beneficios, porque finalmente nosotros somos colaboradores de la función del Estado. Por supuesto, claro, en la atención brindar salud a la población. Para brindar salud a la población. Y esto que decíamos recién, ¿no? Que decía este testimonio que escuchamos muchas veces, que los insumos, inclusive tan simples como las jeringas, son importados en la Argentina. ¿No se podría resolver? ¿Este país no podría producir, no digo todo, pero al menos parte de eso, de modo que el costo no sea tan alto? Es una pregunta bastante difícil de responder, porque ahí tendríamos que entrar en analizar la competitividad del país para producir cosas. Porque cuando vos te pones a producir en la República Argentina y comparás precios con otros países, a veces te encontrás que esto pasaba con las jeringas concretamente. Concretamente, te encontrás que una muy buen ejemplo, es decir, había una fábrica acá y las que venían de China eran mucho más baratas. Pero enormemente más baratas. Entonces, ante esa circunstancia, yo creo que lo que hay que pensar, y ya no, digamos, me excede, es que el país debe pensar en una matriz distinta para la competitividad. A ver, yo te hago un paralelismo, ¿no? Que ahora a lo mejor parece un poco fuera de lugar por este aumento significativo del dólar. Pero antes, la gente, ¿qué hacía? Cruzaba Chile para comprar televisores y electrodomésticos, o iba a Miami y decía qué barato que están los televisores LED, o la ropa, era muy barata la ropa. Ahora, la salud es mucho más barata en la Argentina que en cualquier lugar del mundo. Sí, ocurre lo contrario, ¿no? Un trasplante en la República Argentina cuesta 10 veces menos, 10% de precio de lo que cuesta en Estados Unidos, o una 20ª parte. Y hechos con gran éxito, además. Sí, y hecho con una calidad, yo diría que es muy comparable. La gran mayoría de las prestaciones que recibe la población que accede en el país, porque tenemos una población importante que no accede a un sistema formalizado, no recibe una mala atención médica, recibe una muy buena atención médica, y a pesar de que puede haber altibajos, críticas, y generalizar no es muy bueno, a pesar de eso yo diría que en cobertura y en calidad es bastante superior a la media general, con un valor no el de pago, porque no estoy hablando de cuota de la medicina prepaga, con un valor de la prestación muy bajo, con lo cual es muy difícil retribuir a los factores de la producción de esos servicios. Bien. ¿Y cuál es el factor de la producción de servicios más determinante? El factor humano, que son los médicos y las enfermeras y el equipo de salud. Cuando hablamos de cuánto pesa en la estructura de costos los insumos, el insumo más importante, sin ser peyorativo, llamando insumo, el factor más determinante es el humano, que es el 60% del costo. Bueno, y por ahí hasta es lógico, ¿no? Que sea, bueno, es así, pero además, ojalá que pudiera seguir siendo así y mejorar por mucho tiempo. Te propongo, Hugo, que compartamos un poco algunos datos respecto de la calidad de salud en nuestro país. Un informe de la Organización Mundial de la Salud señala que en los últimos 5 años el promedio de vida en la Argentina pasó de 75,5 años a 76,3. Y un último dato que me interesa que compartamos es que la revista The Lancet publicó sobre la mortalidad que generan 30 enfermedades que son curables en el mundo. Nuestro país sacó 67 puntos sobre 100, pero cuando se trata de enfermedades, por ejemplo, de infecciosas y respiratorias, de infecciones respiratorias como la bronquitis o la neumonía, el índice cae de 67 a 38 sobre 100. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en este tipo de enfermedades la Argentina no logra ofrecer un sistema de salud que pueda prevenir estas enfermedades que son curables? Bueno, yo creo que el determinante es la prevención. Y la prevención se trabaja sobre un modelo de atención primaria muy fuerte, donde el paciente, digamos, en este caso el individuo, es parte también de la propia protección de su salud. O sea, hay que involucrar a la gente
en el cuidado de su propia salud y además aportarle un sistema de atención primaria muy accesible. Cobertura Universal de Salud, que es una de las estrategias que están avaladas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, propone eso, que la gente tenga muy cerca de él la atención primaria. Entonces, entre capacitación en la educación sanitaria de la población y la atención primaria cerca, uno logra un objetivo que es el de llevar adelante un modelo de prevención muy sólido. Porque después vamos a gastar los recursos que haga falta, pero lo mejor que nos puede pasar es tratar de que la gente no se enferme. Claro, por supuesto, es la forma más barata además la de que más el sistema costo-eficiente tiene, por supuesto. Y la mejor está bien desde el dicho. punto de vista humanitario. Hugo, ¿qué pasa con el plan médico obligatorio? ¿Qué pasaría, además, qué transformación podría sufrir a partir de la creación de esta agencia? Digo, para que lo entendamos todos, plan médico obligatorio implica aquello que cualquier sistema de salud, más allá de estatal que cubre todo, tiene la obligación de brindar, cubrir, solventar y sostener. Bien, la agencia para mí es una pata determinante de un Plan Nacional de Salud, que se compone de distintos conceptos. Uno es la atención primaria, otra es la cobertura básica universal, o el PMO, o como se lo quiera llamar, y la otra es la evaluación de tecnologías sanitarias y de la calidad, que es un paso siguiente a la evaluación de las tecnologías sanitarias. Si la agencia no evalúa adecuadamente una nueva incorporación de prestaciones, no podrían estar dentro del PMO. Esto es la respuesta más directa y sencilla. Tiene un montón de connotaciones, porque claro, la canasta prestacional es una canasta que se financia o con fondos públicos o de la Seguridad Social o del sector privado. En teoría, esa canasta no debería ser una canasta lábil, sin bordes. Tendría que ser bien determinada para poderla cuantificar, costear y saberla que la tenemos dentro del presupuesto, tanto nacional, de la Seguridad Social o de las entidades privadas. Para poder hacer eso con una manera estable, no podemos ponerle adentro de la canasta esa cosas que no están evaluadas adecuadamente. La agencia lo que serviría es para decir qué cosas sí, qué cosas no deben estar dentro de la cobertura. Perfecto, clarísimo. Hugo, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hugo Magón estuvo con nosotros. A ustedes también, ¿eh? Muchas gracias por haber estado ahí como cada semana. Esto es Trabajo Argentino. OSADEF, la obra social de empleados de farmacia. Para más información, ingresa a www.adef.org.ar o llamanos al 0800-345-0299. OSADEF, tu obra social.